Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Nelson Pinilla. Como ya es costumbre, vamos a hablar de varios temas. Empecemos por esas palabras que usamos muy cotidianamente, pero pues en realidad no entendemos muy a fondo. Palabras como mega, como kilo, como deci, como mili, en fin, son varias. Por eso hablaremos hoy de notación científica. Ahora, por otro lado, si yo digo AC/DC, varios podrán pensar que estoy diciendo mal el nombre de una banda de rock, pero pues en realidad estoy hablando de corriente alterna y corriente directa, así que veamos de qué se trata. Notación científica, bueno, ¿qué es? Básicamente la notación científica es un sistema desarrollado para convertir números muy grandes o números muy pequeños en cifras más entendibles. Veamos, aquí arriba vemos un número muy grande, sería 1000 millones, o resumiéndolo en notación científica sería 10 a la 9. Por otro lado, aquí abajo vemos un número muy pequeño, o un número que representa algo muy pequeño, que sería pues un 0 seguido de 8 ceros más y al final un 1. Esto sería equivalente a 10 a la menos 9. Ahora, por ejemplo, imaginémonos que esta es la representación de un disco duro. Si uno llega, no sé, a una tienda a comprar un disco duro de 10 a la 9 bytes, creo que no se lo van a vender. Pero, si uno pide un disco de 1 gigabyte, pues muy seguramente que le van a decir, tome, es este. Ya, sencillito. De igual manera pasa con los números muy pequeños. A este número, como lo vemos aquí, 10 a la menos 9, se le conoce como nano o con el prefijo de nano. En esta tabla podemos observar más fácilmente, pues aquí vemos los prefijos. Entonces analicemos un poco lo que son los prefijos. Digamos deca, DA, ese es el símbolo, se simboliza con la D y la A en minúscula, que es igual a 10 a la 1, es decir, 10. Ahora, hecto, que representa la centena, o 10 a la 2. Ahora uno más conocido, que sería kilo, se representa con la letra K minúscula, es igual a 1000 y se representa también en notación científica mediante 10 a la 3. Este es uno de los más conocidos por todos. Por ejemplo, veamos este kilo dentro de longitud. Si estamos hablando de longitud, podemos hablar de kilómetro, ¿okay? Que son 1000 metros. Si estamos hablando de peso, podemos hablar de kilogramo y así pues con todo el tipo de mediciones que se pueden hacer. Bueno, continuemos. Luego seguiríamos con el prefijo mega, que representa 1.000.000 o 10 a la 6. Se representa con la letra M mayúscula. Bueno, entonces vamos con giga. Giga es igual a 1000 millones o 10 a la 9. Luego seguimos con tera, el cual equivale a 10 a la 12, o es decir, 1.000.000 de millones, o en otras palabras, un billón. Seguimos con peta, que sería 10 a la 15, hexa, que es 10 a la 18, zeta, que es 10 a la 21, y finalmente iota, que es 10 a la 24. Ahora veamos del otro lado. Ahora estas eran cantidades muy grandes. Ahora si vemos, ahora son cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, tenemos deci. Entonces decimos que el prefijo deci, por ejemplo, en longitud, puede hablar uno de un decímetro, que sería la décima parte de un metro. Luego pasamos a centi, pues también muy conocido, el centímetro es la centésima parte de un metro. Ya sabemos bien que un metro son 100 centímetros. Mili se representa con la letra M minúscula, equivale a 10 a la menos 3, es decir, la milésima parte de algo, como el caso del milímetro. Entonces un metro son 1000 milímetros. Ahora, micro. Micro es la millonésima parte de algo. Esto ya no está dentro de las reglas, por ejemplo, una regla no mide micros. Entonces ya decimos que el micro equivale a 10 a la menos 6, es decir, la millonésima parte de algo. Luego vamos a nano, que es la 10 a la menos 9 o la 1000 millonésima parte de algo. Este término nano se utiliza mucho, por ejemplo, en la medición de la longitud de la luz. Entonces la longitud de la luz se mide en nanómetros, es decir, la 1000 millonésima parte de un metro. De ahí pasamos a pico. Bueno, creo que este no es tan conocido. Quizás los que saben algo de electrónica lo utilizan. Para medir la capacitancia de algunos condensadores se utiliza esta medida. Entonces los picofaradios, por ejemplo. De ahí en adelante, pues los demás términos no son tan conocidos, pero pues nombrémoslos. Igual después de pico viene femto, y femto equivale a 10 a la menos 15. Luego ato, letra A minúscula,
que significa que es 10 a la menos 18, luego septo, que se representa con la letra Z minúscula, y representa 10 a la menos 21, y luego yocto, que equivaldría a 10 a la menos 24. Bueno, esta tabla nos sirve para explicar dentro del sistema decimal. Vemos que la base es 10. Ahora, dentro de la informática y los sistemas se utiliza el código binario, el cual consta solamente de dos números, que es el 1 o el 0, por lo cual su base es 2. Para dar un ejemplo de esto, no sé, habría que recordar un poco atrás. Imaginemos un computador. Generalmente uno lo que mira en un computador es pues la velocidad de procesamiento, ¿sí? Y la capacidad de almacenamiento tanto de disco duro como de memoria RAM. Entonces tomemos como ejemplo la memoria RAM. Uno en un comienzo encontraba computadores con una memoria RAM de, no sé, digamos de 128 megas, ¿ok? Entonces cuando uno quería agrandar un poco esta memoria, pues lo que podía hacer era comprar una memoria más grande. Entonces la siguiente a 128 eran 256 megas. De 256 pasaríamos a 512 megabytes. Si uno quería agrandar más eso, la siguiente eran 1024 megas, que equivaldría a 1 gigabyte. ¿Ok? De ahí de 1 gigabyte pasamos a 2 gigabytes. No hay 1.5 gigabytes en una sola tarjeta, no. Entonces, ya vemos cómo el almacenamiento crece exponencialmente al doble. Esto se da así, pues por lo que les digo, la base es 2, porque es un sistema binario. ¿Ok? Bueno, pasemos ahora a corriente alterna. Este es el símbolo corriente alterna. Ahora veamos, su nombre se da porque su amplitud alterna entre positivo y negativo en el eje Y. Aquí vemos cómo un ciclo corresponde a una cresta y un valle. Para el caso de aquí de Colombia, donde estamos nosotros, la frecuencia de la corriente alterna es de 60 ciclos por segundo. No sé, en otros países pues es 50, pero siempre se debe medir esta frecuencia. Se sabe que esta frecuencia debe ser estable, pues para tener una calidad de corriente buena. La corriente alterna es esa que encontramos, no sé, en todo tomacorriente de nuestras casas. Ahí lo que encontramos es corriente alterna. Se utiliza la corriente alterna desde hace muchos años. Esto fue un descubrimiento del señor Nikola Tesla, el cual comprobó que realmente es muchísimo más eficiente y más económico transportar corriente alterna que corriente directa. Una característica que tiene la corriente alterna es que no es posible almacenarla. Es muy fácil transportarla a grandes distancias, no es muy costoso, pero el problema es que no hay forma de almacenarla. Entonces, que quede muy claro, la corriente alterna no se puede almacenar. Por otro lado, la corriente alterna no tiene polaridad. Se conoce que hay fases, no sé, dentro de la red eléctrica vienen 3 fases y una neutra. A nuestras casas, en el caso de Colombia, de nuevo reitero, donde utilizamos una sola fase, es decir, es monofásica, entre 110 y 120 voltios más o menos, es la medición que se puede tomar en una de nuestras casas, en cualquier toma corriente. Ahora, la corriente alterna no solamente es una onda sinusoidal, también puede darse dentro de ondas así como estas, que vemos que son ondas cuadradas o pulsos cuadrados, como lo conocemos dentro de la electrónica. También se puede dar en forma de triángulo, onda triangular, o en dientes de sierra, como lo vemos aquí abajo. Ahora, la que llega a nuestra casa siempre llega con esta forma, con forma de onda sinusoidal. Estos otros tipos de ondas ya se generan mediante osciladores electrónicos, los cuales pues bueno, para diferentes aplicaciones se utilizan, pero pues no voy a ahondar mucho en ese tema. Ahora bueno, les decía, dentro de las tomas en nuestro hogar, lo que son las tomas corriente, que son como estas actualmente, anteriormente solamente traían 2 terminales, así como vemos aquí, sin este. Entonces vamos a ver qué son estos terminales. Decimos que el más pequeño es para la línea o la fase y el más grande es para la neutra. Ahora este que parece una boquita
es el conector a tierra. Entonces, este es muy importante instalarlo bien, especialmente en aparatos cuyo chasis o la parte externa es metálica, como el caso de las lavadoras, las neveras, algunos mesones de las cocinas, especialmente cuando la estufa tiene encendedor eléctrico. Todo este tipo de aparatos cuyo mueble o cuyo armazón es metálico, es muy importante conectar bien el polo a tierra, porque todo ese chasis va conectado a este polo a tierra, el cual lo que hace es llevar esa corriente, todas esas corrientes parásitas que pueden generarse ahí a tierra. De esta manera, cuando uno toca esta superficie, no va a sentir pues el choque eléctrico ahí. Entonces ya como les decía, el terminal pequeño es fase o línea, el grande es neutro. En algunas ocasiones se conectan estos dos, el neutro y la tierra, lo cual no es muy recomendable porque existen casos donde, no sé, de pronto cambiaron la clavija de un aparato y quedaron invertidos estos dos. Entonces, en vez de estar enviando el neutro a tierra, puede estar enviando la fase a tierra. Esto, bueno, además de consumo en el hogar, también lo que produce es que de pronto se puede electrificar, no sé, el piso, no sé, una pared, en fin. Entonces no es recomendable hacer este puente, a no ser que se haga pues como debe ser, ¿sí? Como lo hace realmente un electricista certificado, que pues él conoce las normas y pues se basa en ellas para hacer un circuito eléctrico. Ahora, bueno, les hablaba de fase o línea y neutra. Entonces no es como que tenemos un positivo y un negativo. Ya les dije que la corriente alterna no tiene polaridad. Sin embargo, sí requiere de dos líneas. Imaginémonos que la línea o la fase trae la información eléctrica y la neutra lo que nos permite es que esa información regrese para crear un circuito. ¿Sí? Un circuito abierto pues no funciona. Cuando se cierra este circuito y se permite la circulación de los electrones, en ese punto es que pues se produce la corriente eléctrica. Por eso se necesita la línea y la neutra. Aunque la neutra no tiene un componente eléctrico en realidad, se utiliza básicamente es para eso, para poder cerrar el circuito. Un circuito con con la sola línea no funciona. Bueno, quizás más adelante veamos de qué es esto de monofásico, bifásico, trifásico, bifásico trifilar. Bueno, hay muchos tipos de conexiones que se pueden hacer dentro de la corriente alterna. Pero bueno, pues por ahora, con que sepamos qué es, ya quedamos satisfechos. Bueno, ahora pasemos a la corriente directa. Es muy similar, también es movimiento de electrones, pero ¿qué pasa? La corriente directa sí tiene polaridad. Dentro de la corriente directa vemos que hay un positivo y un negativo. Este es el símbolo de la corriente directa dentro de los planos eléctricos y electrónicos. También se le conoce como corriente continua. Cualquiera de los dos términos es aceptable. Bueno, entonces, como les decía, la corriente alterna no se puede almacenar. La corriente directa sí se puede almacenar. Bueno, entonces empecemos por definir lo que es una pila. Básicamente, una pila es un elemento el cual tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica. Si su voltaje es igual o menor a 1.5 voltios, se conoce como pila. Si es mayor a 1.5 voltios, ya es una batería. Entonces no hay una pila de 9 voltios, ni hay una batería de 1.5. ¿Ok? La batería es una cantidad de pilas puestas en serie o series y paralelos, pues para generar un voltaje y una corriente. Este es el caso, por ejemplo, de una batería química, que es como las que utilizan los carros. Entonces, estos son básicamente 6 celdas de 2 voltios cada una. Sumadas nos van a dar 12 voltios. Existen diferentes tipos de baterías y de pilas. Sin embargo, pues su funcionamiento es el mismo y su labor es la misma, almacenar una energía. Es una energía potencial que está ahí guardada. Entonces recordemos, corriente directa sí se puede almacenar, corriente alterna no se puede almacenar. Corriente directa tiene polaridad, corriente alterna no tiene polaridad. Básicamente esas son las dos grandes diferencias entre una y otra. Ahora, recordando un poco lo que vimos en una diapositiva anterior, donde yo les hablaba que la corriente alterna no solamente es con onda sinusoidal,
Por ejemplo, para el caso de los inversores, básicamente un inversor lo que hace es que toma la corriente directa que guarda una batería y la convierte de nuevo en corriente alterna para, no sé, alimentar un televisor o qué sé yo, una grabadora, un radio, en fin. Entonces para eso se utilizan ese tipo de ondas que vimos, ya sea de pulsos, de triángulo, de diente de sierra o sinusoidal. Entonces mediante estos osciladores lo que hace es convertir una corriente directa de nuevo en una corriente alterna. Creo que ya queda claro pues los tres temas, la notación científica, la corriente alterna y la corriente directa. Más adelante hablaremos de voltaje, de amperaje, no sé, de vatios, de potencia, porque pues son temas muy importantes para la gente que está aprendiendo sobre audio. Nada, no se muevan, este tema es muy extenso, muy interesante para todo aquel al que le gusta. Y nada, entonces no se pierdan el siguiente video. No olviden suscribirse y darle a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias.